Ser podcast. Somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Gracia Querejeta recuerda a su abuelo, pastelero en el Hotel María Cristina. Rememora las conversaciones de cine en su casa y cómo le marcó la película El Mago de Oz. ¿Ya está maquillada? Sí, ya está lista. Gracia, escúchame bien. Ahora cuando Anchón diga acción, te pones a llorar. ¿Cuándo nos vamos? Dentro de poco, no te preocupes. ¿Ves esa cámara de ahí? Sí. Sobre todo, no mires a la cámara, ¿eh? Tú siempre a estos señores, que la película son tus padres. Vale. Venga, ya no queda nada y nos vamos a casa. Me quiero ir a casa. Lo sé. Recuerda, cuando Anchón diga acción. Para mí el cine, o sea, hacer cine, digamos, aparte de que veíamos cine en las sesiones dobles del Tívoli, del Ben-Hur, de tal, no sé qué, todos los fines de semana, pues hacer cine era una cosa como completamente natural. De hecho, yo debuté en una película de Anchón Ezeiza a los 7 años, o sea, imaginaos, ¿no? A los 7 años miré por una cámara por primera vez, ¿no? Porque de alguna manera, quizá intuitivamente yo sentía que a mí me gustaba más lo que estaba detrás que lo que estaba delante. Esa niña que andaba en rodajes desde pequeña es Gracia Querejeta. Con el tiempo se convirtió en guionista y directora de cine. Fue vicepresidenta de la Academia de Cinematografía Española y ha dirigido películas como 7 mesas de billar francés, 15 años y un día, o El viaje del agua, que codirigió y que se llevó el Goya al mejor cortometraje. Gracia Querejeta se crió en el mundo del cine. Pasaba los veranos con su abuela en la playa de Donosti y decidió dejar su carrera como bailarina y aprender a mirar a través de una cámara. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Gracia Querejeta nació en Madrid el 13 de agosto de 1962, aunque Gracia es solo el primero de una larga lista de nombres que completan su partida de nacimiento. Y sí, bueno, pues por la clínica iba pasando uno y otro y otro y otro, amigos de la época de entonces, ¿no? De tal manera que yo al final me llamo, o sea, según iban llegando ahí la gente iba dando nombres y posibilidades, ¿no? Aunque ellos, mis padres sabían que me iba a llamar Gracia porque mi abuela materna se llamaba Gracia y ya no vivía. Entonces, pues según iban pasando por allí iban dando nombres y al final yo de partida bautismal me llamo Gracia, Andrea, Adriana, Francisca, Carmen, María. Dudaron mucho mis padres si volver a San Sebastián para que yo naciera allí en Donosti o quedarse en Madrid, porque ellos habían venido pues 2 años antes desde allí y bueno, ya entraron en contacto con una cierta intelectualidad incluso médica, ¿no? Y entonces el ginecólogo de mi madre entonces fue un ginecólogo muy conocido de la época, creo que se apellidaba Hernández y decidieron ya que, bueno, ella hizo sus cursos de parto sin dolor, todas esas cosas de la época, y ya decidieron que naciera en Madrid, ¿no? Incluso algún amigo de mi padre decía que había que traer arena de la Concha para poner debajo de la cuna, ¿no? Bueno, yo creo que era producto un poco de la evolución de los tiempos, ¿no? Pues ya te digo, si habían llegado aquí, se estaban instalando en Madrid, intentando acostumbrarse a esta ciudad que en aquel momento, comparada con la maravilla que es Donosti, siempre ha sido, pues claro, debía ser duro. Yo creo que no querían ni ir para atrás ni para coger carrerilla, no fuera a ser que se quedaran, ¿no? De hecho, cuando llegaron de Donosti, mis padres vivieron, por ejemplo, con Alfredo Landa, se vinieron todos más o menos juntos, toda una serie de generación, y Alfredo Landa, que tenía una moto, tenía una Vespa de estas, le solía decir a mi madre, a espaldas de mi padre, claro, le decía, Maiki, vámonos para San Sebastián, nos cogemos la moto y nos volvemos, porque los comienzos aquí debieron ser duros. El padre de Gracia era el desaparecido productor de cine Elías Querejeta. Nació en Hernani, en Guipúzcoa, y en su juventud fue un futbolista de élite. Jugó como delantero en la Real Sociedad durante 6 temporadas entre 1952 y 1958.
Cuando se casó, decidió dejar el fútbol y mudarse a Madrid para poder empezar el camino en el cine. San Sebastián era muy pueblo, sigue siendo muy pueblo, ¿no? San Sebastián la gente va por la calle en Donosti, va la gente por la calle y se saluda, es muy frecuente. Cosa que en Madrid, obviamente, pues por la cantidad de gente que somos, pasa mucho más infrecuentemente, ¿no? Pero allí sí. Entonces yo no recuerdo que me contaran quién les presentó, pero bueno, mi padre se fijó en mi madre, eso sí lo sé, y dijo, pues voy a por ella. Porque mi madre tenía un novio que fue luego un importante inmobiliario allí, en Donosti. Y era su novia, digamos, ¿no? Su novia de la época, imagínate. Y mi padre se fijó y dijo, no, esta se casa conmigo. Y lo consiguió. Pues mi madre se casó con mi padre colgó las botas de fútbol, era jugador de la Real y quería... Él ya había fundado 2 cineclubs en Donosti y había rodado algunos cortos y decidió que quería ser productor y desde luego en aquel momento desde allí no se podía hacer nada. Entonces vinieron para acá, mi madre se dedicó al cine mucho más tarde. Empezó escribiendo, escribía mucho, escribía guiones, escribía tal y entonces poco a poco pues se fue como asentando, ¿no? Pero eso no significa que al principio la cosa no fuera dura. Mi madre la recuerda con horror, ¿eh? O sea, mi madre en los primeros años en los que Alfredo le decía vámonos en la moto, vámonos a Donosti, Mikey, esto no es para nosotros, es que no fue llegar y triunfar, ni muchísimo menos. O sea, hasta el punto de que en un momento dado tenían una casa alquilada y mi madre les dijo, Elías, no podemos seguir así porque no vamos a poder pagar el mes que viene. Y entonces se fueron a vivir con una actriz que es Concha Leza, que todavía vive, que también es donostiarra, y con su marido, que ya no vive. Y se fueron a vivir los 4 para compartir un poco pues, los gastos y todo, pues como se hace ahora a veces también, ¿no? La madre de Gracia Querejeta se llama Carmen Marín, aunque todo el mundo la ha llamado siempre Mikey. Mi madre tenía una boutique que se llamaba Louis, porque cuando mi padre empezó a ganar algo de dinero le preguntó a mi madre, a ver Mikey, ¿qué quieres? ¿Quieres que compramos una casa? Porque vivían de alquiler, o ¿qué quieres hacer? ¿O quieres poner una tienda? ¿O qué te apetece? Y mi madre prefirió trabajar. Entonces tuvo una boutique durante muchísimos años que habrá gente que se acuerde, porque ahí frecuentaba toda la intelectualidad española, no sé, pero madrileña seguro que sí, frecuentaba esa tienda, ¿no? Y luego a partir de ahí, como ya no cosía, pero tenía una costurera y diseñaba muchísimos trajes y cosas y tal. Por ejemplo, Julio Iglesias fue al Festival de Benidorm con un traje diseñado por mi madre. Fíjate, qué cosas. En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. El triunfo de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm de 1968 con su canción La vida sigue igual supuso el lanzamiento de la carrera del artista. Entonces era un chico tímido de 24 años que intentaba probar suerte en el mundo de la música. 5 años antes, un accidente de tráfico le hizo tener que abandonar sus sueños de ser futbolista, cuando ya jugaba en el Real Madrid. El enfermero del hospital donde se recuperaba le regaló una guitarra con la que empezó a componer melodías, hasta pensar que la música podía suplir al fútbol. Después de foguearse en recitales universitarios por colegios mayores y pasar por emisoras locales, Julio Iglesias se plantó en el sello Columbia, que entonces dirigía Fernando Garea, y él tuvo la idea de que se presentara al Festival de Benidorm. La vida sigue igual ganó el concurso, aunque el cantante era tan tímido que Garea tuvo que sacarle a empujones al escenario en el festival que lo lanzó a la fama. El premio consistió en 100.000 pesetas, que en parte Julio dedicó a invitar a su novia de entonces, la francesa Gwendoline, a viajar por Galicia. La había conocido en Londres y poco después le dedicó la canción con la que participaría en 1970 en Eurovisión. Allí acabó en 4º lugar,
pero consiguió grabar la canción en 4 lenguas distintas y llegar a las listas de ventas de varios países. La madre de Gracia Querejeta diseñó el traje de Julio Iglesias para Benidorm y otros muchos para personajes del mundo de la música o el cine, desde su boutique en Madrid. O sea, recuerdo la primera, que estaba en la calle Villalar, y luego la segunda, que ya no tenía esa cosa, ese encanto que tenía la primera, que estaba en General Díaz Porlier. Pero la auténtica, la bonita, que estaba toda llena de retratos de Chumi Chúmez, que le regaló a mi madre Chumi Chúmez, y eran todos pues dibujos y un chiste y un no sé qué y tal, todos enmarcaditos, en nada más entrar a la derecha. Esa estaba en la calle Villalar, al lado de la embajada francesa. Y entonces pues ya como que se fue metiendo poco a poco en el mundo del diseño de las películas de mi padre y de otros directores y tal, y luego ya pues acabó su carrera jubilándose con una película mía, con 15 años de un día, imagínate. Quedan las gentes, se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Mi madre nació en San Sebastián, pero mi abuelo era de Santo Domingo de la Calzada y mi abuela Gracia era de Álava, no sé qué sitio exactamente. Entonces, pues cuando se casaron se mudaron, supongo que por cuestiones de dinero y de trabajo y de tal, y se mudaron a la parte vieja de San Sebastián, a la calle en Beltrán, que es donde vivieron. Y luego mi abuela tuvo en esa misma casa, en Beltrán 16, tuvo una pensión. Mi madre se llama María del Carmen, y mi abuelo fue, su padre era pastelero y llegó a ser pastelero el jefe de pastelería de María Cristina. Y un día estaba haciendo una tarta de moca, y en vez de moca, no sé, se debió distraer y salió algo parecido a Mikey. Y mi abuelo, además, que era muy ateo y muy rojo, mi abuelo materno, insisto, no el paterno, no le gustaba nada el nombre de Mari Carmen, o María del Carmen, vamos, y entonces empezó a llamarle a mi madre Mikey, y así se ha quedado. Todo el mundo le llamamos Mikey. Bueno, yo le llamo mamá, pero todo el mundo le llama Mikey. El Hotel María Cristina se inauguró en San Sebastián en 1912. A comienzos del siglo XX, la ciudad comenzaba a ser uno de los destinos turísticos principales de la burguesía española y europea. Un grupo de donostiarras visionarios creó en 1902 la Sociedad de Fomento de San Sebastián, un organismo que quería dotar a la ciudad de un gran hotel de lujo y de un teatro, que estarían juntos. El ayuntamiento cedió los terrenos con la condición de que ambos pasaran a ser propiedad municipal al cabo de 70 años. A la inauguración del hotel acudió la reina María Cristina. Su época de esplendor coincidió con el periodo de la Primera Guerra Mundial, durante la cual San Sebastián se convertiría en el centro europeo de reunión de las clases acomodadas. Tras la Guerra Civil y la posguerra, el hotel recupera el esplendor perdido por la creación del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cuyas estrellas se alojan desde entonces en el hotel. La proximidad del hotel al Teatro Victoria Eugenia hace que los invitados al festival pasen de uno a otro por la alfombra roja, que se ha convertido en uno de los elementos distintivos del festival a nivel internacional. En 1982, el edificio pasó a manos municipales. En el María Cristina se han alojado personajes históricos tan diversos como León Trotsky, Mata Hari, Maurice Ravel, Coco Chanel, Bette Davis, Steven Spielberg o Mick Jagger. En ese hotel trabajó como pastelero el abuelo materno de Gracia Querejeta. Pues es que yo recuerdo a mi abuelo, tengo un recuerdo muy vivo, pero es que yo era tan pequeña que no sé cómo me puedo acordar, de ir con mi madre a la parte de atrás del Hotel María Cristina, y mi madre me llevaba en brazos, me aupó, porque mi abuelo salió con una bandeja de pasteles para que eligiera alguno. O sea, eso es un recuerdo súper vivo que tengo, pero yo en realidad recuerdo a mi abuelo mucho más ya jubilado. O sea, ya no siendo pastelero, ¿no? Pero era, por ejemplo, de los que decía, el hojaldre en casa imposible. O sea, el hojaldre es mejor comprarlo fuera, porque es de lo más difícil de hacer, en casa nunca sale bien. El abuelo paterno de Gracia Querejeta era el político franquista Elías Querejeta Insausti. Mi abuelo, Elías,
fue gobernador civil de Murcia y luego fue gobernador civil de Guipúzcoa. O sea que era carlista y era franquista, claro. Había unas enormes diferencias ideológicas entre Elías Querejeta y su padre. Evidentemente no tenían ideas políticas semejantes, ni muchísimo menos, pero yo creo que se tenían un profundo cariño. O sea que yo creo que tenían, por lo que me cuentan, mi abuelo era un tipo más bien también reflexivo y más bien un poco distante, como yo creo que eran un poco los padres, ¿no?, de esa época, y mucho más siendo, pues eso, un gobernador, un tal, ¿no?, unos cargos de ese tipo, ¿no?, que parece que imponen rigidez en el trato, ¿no? Pero yo creo que se tenían un profundo cariño, a pesar de que políticamente no comulgaban para nada. Por el principio, Gracia Querejeta, Cadena SER. Abuela, está lloviendo. ¿Y te alegras? No vas a poder ir a la playa. Si mañana llueve otra vez, no tendré que coger el avión a Madrid y tendré un día más de vacaciones. Bueno, no te hagas ilusiones, no siempre que llueve retrasan los vuelos. ¿No tienes ganas de empezar el colegio? Abuela, no me quiero ir de aquí, me gusta más San Sebastián que Madrid. A mí también. Pero no te preocupes, para Navidad volverás seguro. Y a lo mejor antes también. Me gusta más que sea verano para estar con los primos, ir a la playa. Pues para eso sí que tendrás que esperar al verano que viene. Todo empieza y todo acaba, niña mía. Así es la vida. Ojalá llueva mucho todo el día, abuela. ¡Ay! Si te oyera tu madre. Antes he hablado con ella por teléfono y estaba nerviosa con la lluvia. Pero por lo contrario que tú. Ella no quiere que pierdas ni un solo día de clase. Los primeros días no se hace nada en el colegio. Mi madre es una exagerada. El colegio es muy importante. Allí se aprenden cosas. Aquí también aprendo cosas. Eso es verdad. ¿Pueden venir los primos a casa a jugar? Sí, ahora los llamamos. Venga, levántate y olvídate del avión a Madrid. Mañana será lo que tenga que ser. Sí, vale. Ese abuelo autoritario estaba casado con una mujer que marcó la infancia de Gracia Querejeta, su abuela Paquita. Con ella pasaba todas las vacaciones de verano en Donosti. Todos los días iban a la playa. Allí aprendió a nadar. Por eso, para Gracia, su infancia es la playa de San Sebastián. Sí, mi abuela paterna ha sido mi abuela, realmente, claro. O sea, y para mí, ir con mi abuela a Donosti, o sea, a mí me daban las vacaciones del colegio y yo al día siguiente salía para Donosti, fueran vacaciones de Navidad, de Semana Santa o de verano. Yo me marchaba, o sea, y entonces vivía en casa con mi abuela, en la calle Echaide, número 6, ahí al lado de la avenida, y yo me pasaba los días con mi abuela y con mi abuelo, que lo recuerdo ya malito. Estuvo muchos años malito, pero yo allí era feliz. O sea, yo no quería, yo volví a Madrid llorando. De hecho, viajé muchas veces en avión y a veces, bueno, el aeropuerto de San Sebastián sigue siendo muy pequeñito, el de Fuenterrabía, pero bueno, en cualquier caso, en aquel momento, si había mal tiempo, todavía salían menos los aviones, ¿no? Y cuántas veces he rezado yo en el aeropuerto de Donosti, bueno, de Hondarribia, pensando que no salga el avión, ¿no? Y muchas veces no salía, entonces tenían que volver mis abuelos se quedaban ahí otra vez para casa, y yo feliz, y mi madre muy enfadada porque el colegio empezaba, no sé qué, y entonces ya iba a perder un día de colegio, un poco este carácter que digo. Se llamaba Francisca, pero toda la vida le han llamado Paquita, a Macho, yo qué sé. A mamá no, porque a mí eso me parece que es más bilbaíno, no lo sé. Pero la Machi, le llamamos la Machi. Y entonces era conmigo, desde luego, era un ser de luz, completamente, con unos ojos entre grises, verdes, enormes y tal. Y bueno, yo qué sé, yo para mí, estar en casa con mi abuela era la felicidad, y con mis primos de San Sebastián.
jugar con ellos. Ten en cuenta que yo no tengo hermanos. Entonces, claro, era como llegar y estar en la familia, ¿no? Y sentir un poco esa cosa de la familia. Pero vamos, mi abuela ha sido el pilar para mí fundamental de todo ese mundo familiar, ¿no? Ahora lo es, por ejemplo, mi tío Juan Ignacio, que es el único hermano que queda, y que para mí es como un segundo padre. Tiene ya 86 años, pero hablo con él todas las semanas. Y ahora cuando estaba en México 5 meses, pues todos los domingos llamaba para dar el parte de estoy bien, no me pasa nada, no me han secuestrado, sigo viva, etcétera, etcétera. Bueno, es en broma, obvio. Pero sí se ha convertido en mi segundo padre. Gracia, recoge tus cosas y ven conmigo un momento. Están aquí tus padres, han venido a recogerte. Ya voy. Hola, buenos días. Buenos días. Vuelvo a la clase que me están esperando. Hasta mañana, Gracia. Adiós. Hola, cariño. ¿Qué hacéis aquí? Tenemos que volver a grabar la escena del otro día, la de las palomas. Pero tengo colegio, no puedo ir. Por eso no te preocupes. Hemos hablado con tu profesora y puedes venir con nosotros. ¿Tengo que volver a hacer lo de las palomas? Sí, hija, será un momento, ya verás. No quiero, yo me quedo aquí. No puede ser, Gracia. Está todo el equipo de la película esperándonos. Me da igual, no quiero ir. El otro día me picaron las palomas y me hicieron daño. Hoy no te picarán, ya verás. ¿Cómo lo sabes? El otro día te echaron demasiado alpiste en la cabeza y por eso te picaron. Hoy les diré que te echen menos. No quiero ir, papá. Quiero quedarme en el colegio. Venga, Gracia, no queda otra. Después nos vamos a comprar un helado para celebrarlo. Vale, pero no quiero salir en más películas. No me gusta. Entendido. Venga, vámonos que nos están esperando. Coge la mochila. Con 7 años, Gracia Querejeta participó por primera vez en una película. Era Las secretas intenciones de Anchón Ezeiza y la experiencia como actriz no le gustó. Era una escena en la que las palomas la rodeaban. De hecho, hubo que hacer unos retakes que se dicen ahora, o sea, unas tomas nuevas de aquello que estábamos haciendo, y me vinieron a buscar al colegio y yo pataleando y llorando que no quería volver. O sea, yo no quería rodar, quería otras cosas ya entonces. Pero sí, o sea, que era una cosa muy cercana. Me ponían arroz para que vinieran las palomas a picarme, entonces, como comprenderéis, nadie en su sano juicio quiere volver. Ya me engañaron, me llevaron engañada, realmente. Entonces, me acuerdo perfectamente que mi madre me vistió, me hizo unas 2 trenzas que llevo, o sea, eso lo recuerdo perfectamente. Y estar allí, y las palomas, y no sé cuántos, y tal, y entonces me pusieron sangre por aquí, no sé qué. Y yo pensaba que ese horror se había terminado y me volvieran a venir a buscar al colegio sin previo aviso. Y yo no quería. Yo llorando y en el colegio, claro, imagínate, ¿no? Qué situación tan extraña. ¿Quién te ha hablado a ti de Luisa? Se lo llama mamá. Bueno, no fue a Berta, que se lo estaba contando a ella. Aquella escuchimizada, sucia, pájaro de mal agüero. ¿Qué es agüero? Es un presagio, un presentimiento. Presiento tus ojos oscuros como violetas. ¿De quién es eso? Mío. Es bonito. ¿Y por qué no iba a ser bonito? A los 13 años, Gracia protagonizó Las palabras de Max, primer largometraje firmado íntegramente por Emilio Martínez Lázaro, director más adelante de taquillazos como El otro lado de la cama y 8 apellidos vascos. La película se rodó a lo largo de un año con un guión que se fue construyendo sobre la marcha y que escribieron Martínez Lázaro y Elías Querejeta. El largometraje obtuvo el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1978. Gracia Querejeta decidió después de hacerla que no quería ser actriz. Bueno, eso también fue un experimento, ¿no? Eso fue una película que escribieron mano a mano Emilio y mi padre, y yo no sé por qué me dijeron si quería hacerla, si yo no quería hacer nada, pero otra vez me vi envuelta. No es que no quisiera, sino que, bueno, me pareció como que me lo tomé casi como un juego, y fíjate, se rodaba para que mi padre también era muy estricto con eso, para que no perdiera colegio, o sea, se rodaba como en Navidad un trozo, en Semana Santa otro trozo, y mientras tanto iban rehaciendo el guión. Era una película rodada en 16 milímetros, que yo recuerdo en blanco y negro, y no es en blanco y negro, pero yo la recuerdo así, fíjate. El caso es que fue una película que se adaptó mucho para que yo no perdiera curso ni cosas así.
porque la iban reescribiendo sobre la marcha también. Era una forma de experimento que igual hoy se podría repetir, porque ahora mismo podemos rodar con cámaras y ya sin negativo de cine, etcétera, etcétera. Pero durante unos años después de las palabras de Max era impensable, ¿no? O sea, hacer una película a trozos y no. Por el principio, Gracia Querejeta, Cadena SER. Despídete, Toto. Estoy dispuesta ya. Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. El Mago de Oz es un musical fantástico de 1939 que con los años se ha convertido en un icono del cine estadounidense y en una película de culto, aunque inicialmente se rodó como una fábula destinada al público infantil y fue un fracaso de taquilla en su estreno. Era la producción más cara de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta la fecha y no recuperó la inversión hasta sus reestrenos en 1949. Ganó 2 Oscar, por Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, por Over the Rainbow. En la película, Dorothy, una niña interpretada por Judy Garland, sueña con viajar más allá del arco iris y consigue su deseo cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Allí, después de ofender a la malvada bruja del oeste y aconsejada por la bruja buena del norte, se dirige por el camino de las baldosas amarillas hacia la ciudad Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a su casa en Kansas. Durante el viaje se hace amiga del espantapájaros, que busca un cerebro, un hombre de hojalata, que busca un corazón, y un león cobarde, que busca valor. Juntos llegan a Ciudad Esmeralda a cumplir sus sueños. El rodaje del Mago de Oz no fue fácil. 5 directores pasaron a hacerse cargo de la historia. Además, hubo todo un cúmulo de horrores. Por un lado, Judy Garland tenía 16 años y para poder aparentar los 12 que requería el papel, tuvo que llevar un corsé de hierro mientras consumía dexidrine, un fármaco para la obesidad y depresión que le ayudaría en su supuesto sobrepeso. Años después se supo que sufrió acoso sexual durante el rodaje. Su inseparable perro Totó se rompió una pierna cuando alguien lo pisó. El primer actor elegido para dar vida al hombre de hojalata, después de 10 días de rodaje, tuvo que ser sustituido a causa de una intoxicación. El polvo de aluminio que se usaba para caracterizarlo hizo que reaccionara con una afectación en los pulmones que lo llevó directo al hospital. Tras estar en estado crítico, lo sustituyeron por otro actor, al que ya no pusieron aluminio, sino una pasta plateada. Margaret Hamilton, que interpretaba a la bruja mala del oeste, sufrió quemaduras graves en una de las escenas en las que acababa rodeada de fuego a causa de la grasa usada en su maquillaje y acabó ingresada en el hospital durante 6 semanas. Más tarde, la actriz se negó a grabar una escena en la que debía salir volando en su escoba mientras echaba humo, así que se contrató a una doble. Al rodar la escena, el mecanismo falló y la sustituta sufrió un accidente que le causó graves heridas. Actores y actrices tenían que estar a las 4 de la madrugada en los estudios para comenzar su proceso de caracterización y aguantar jornadas de más de 12 horas con temperaturas que llegaban a los 40 grados. Llevaban trajes enormes, pesados y complejos de poner, así que tenían que comer con ellos puestos y como no podían masticar, solo tomaban líquidos. Aquella película, que se proyecta continuamente en cines de medio mundo, marcó a Gracia Querejeta. El Mago de Oz, sin duda, porque la vi en el cine. Y ese paso, además del blanco y negro al color, y esa fantasía tan maravillosa que hoy en día la sigues viendo la película como si fuera... Es como mágica, pero para una niña que entonces, ¿cuántos años tendría yo? 9, 10, no lo sé, no me acuerdo. Me pareció maravillosa, me marcó. O sea, en el barrio del Retiro, lo que es ahora Retiro, ahí estaban el Benlliure, estaba el Tívoli, luego mucho más adelante apareció el Cid Campeador, estaba este de la calle Conde de Peñalver, que no me acuerdo, estaba el Cine Narváez, que son los Renoir Narváez, ahora mismo, que a González Macho le costó muchísimo poder reconvertirlo en minisalas por un tema de la fachada,
que es la misma fachada de cuando yo era pequeña. En fin, había muchísimos cines. O sea, el cine era una actividad completamente cotidiana en mi vida. Y ahora que hago cine, no lo es tanto, es alucinante, pero bueno. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't En casa de los Querejeta, el cine estaba tan presente que era invisible. Se vivía como algo natural. Se hablaba de los rodajes y las películas de una manera muy poco mitificada, que no tenía nada que ver con la idea del cine asociado al glamour. Gracia recuerda ver a sus padres siempre trabajando, como una familia más. Sin embargo, ella no fue mucho al cine con su padre de pequeña. Recuerdo más ir con mi madre, fíjate, y recuerdo mucho ir con mis amigas Elena y Ana Arana, las hijas de Conchita Leza, de Concha Leza, de la actriz, porque siempre vivimos, aunque ellos ya cada cual se fue a su casa, etcétera, cuando las cosas mejoraron, pero siempre vivimos en el mismo barrio, en Retiro. Entonces íbamos juntas con el bocata y tal, y veíamos muchísimas películas en sesión doble. Con mi padre no he visto tantas películas, he visto algunas cosas de los hermanos Marx que a mi padre le encantaban. Vi Chiti Chiti Bam Bam, por ejemplo, me acuerdo. Vi La Raulito, que la vimos en la calle Conde de Peñalver, un cine pequeñito que había ahí, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y alguna peli más vería, pero no te creas que vi muchas. Incluso cuando quería ver alguna peli suya, que a veces se estrenaban en el cine Tívoli, pues yo era pequeña, me dejaba con el acomodador allí y él se iba, o sea, se la sabía de memoria. Decía, ¿qué te ha parecido? Yo no me enteraba, recuerdo haber visto así Pipermin Frappé, pues no me enteraba de nada, lógicamente, era muy pequeña. Yo entonces tendría pues 8 años, 7 años, por ahí. Bien, por ejemplo, E.T., aquello fue un acontecimiento, esa película. Pues claro que hablamos. Tiburón, otro acontecimiento, pues claro que hablamos, o sea, es decir, sí, y luego él era muy amante de los clásicos, de Dreyer, de tal, de no sé cuántos, en fin, sí hablábamos, pero también se hablaban de fútbol en mi casa, o sea, tampoco éramos como, yo qué sé, no era una cosa, digamos, como pesada, ¿no? Ni sabíamos, o sea, ni nos planteábamos cosas como análisis fílmico, ni mi padre era una enciclopedia viviente como por ejemplo lo es Garci, ¿no? Que es un tío que le preguntas cualquier cosa de cualquier año, de cualquier cinematografía mundial, yo creo que así, y no solo de la americana o de la española, y lo sabe, o sea, es un tío que sabe muchísimo. No, mi padre no tenía ese espíritu enciclopédico. Aquí tienen el cortadito y el café con leche. ¿Algo para comer? No, gracias. Yo tampoco. ¿De qué querías hablar? Gracia está empeñada en dejar el ballet. Sí, ya me lo ha dicho. ¿Y te parece bien? Sí, está harta, no puede hacer nada por culpa del ballet y la exigen demasiado. Pero lleva toda la vida haciendo ballet. Puede ser un bache, una fase. Pienso que es mejor que aprenda a superarlo a que lo deje. Es más que eso. La están asfixiando y no es bueno para ella. El otro día hablé con la profesora, ¿sabes qué me dijo? Que tenía que inculcarle sentimiento de culpabilidad. Pues le colgué el teléfono. El ballet es una disciplina, tienes que entenderlo. Ellas hacen su trabajo, quieren sacar lo mejor de Gracia. No tengo yo tan claro que miren por el bien de Gracia. Más bien me parecen una panda de chupasangres. No exageres. Tú sabes mejor que nadie que muchas veces hay que dejarse la piel en lo que haces. Lo haces en tus películas. Si la dejamos abandonar, verá que las cosas se pueden dejar cuando hay problemas en vez de lucharlas. Gracia, no conozco persona más responsable que ella. Si quiere dejarlo, es que está segura de ello. Sabes mejor que nadie que si no hay motivación, no hay nada que hacer. La motivación puede volver. Pues cuando vuelva, que vuelva al ballet. Además, tiene 17 años, ya es mayorcita para tomar sus decisiones. Yo siempre he sido una persona tímida, aunque pueda no parecerlo. Y aunque
aunque en mi profesión, evidentemente, en un puesto como el que ocupas, que es un puesto de mando, lógicamente no te puede comer la digamos, la timidez, ¿no? O la vergüenza o el corte o tal. Tienes que sobreponerte. Y te sobrepones, de hecho, por lo menos yo me sobrepongo. Pero yo conozco más directores que son tímidos. Y de pequeña yo creo que era, pues, tuve mis momentos más rebeldes, mis momentos menos rebeldes, mis momentos más, digamos, y luego ya cuando acabé el colegio y empecé la carrera, pues yo creo que ahí pegué un cierto cambio y por alguna razón que yo no recuerdo muy bien, me volví una persona extremadamente responsable, quizá en exceso, ¿no? Casi atormentada. O sea, yo empecé una carrera y no suspendí ni un examen. Ni uno en toda la carrera, porque como me parecía que no, que se iba, que el cielo se iba a mover encima o caer encima de mi cabeza si eso sucedía, ¿no? La única rebeldía grande que tuve, sobre todo con respecto a mi madre, mucho más que a mi padre, fue dejar de bailar, ¿vale? Porque yo iba para bailarina, en realidad. Yo no sé qué hago aquí. Yo tendría que estar jubilada en una academia con un bastón haciendo clac, clac. Yo iba para bailarina y a los 17 años colgué las zapatillas, porque la presión que consiguieron ejercer sobre mí, ese pressing tan bestial, era como si el cuerpo me acompañara y la cabeza no. O sea, yo no quiero ni que me regañen todo el rato, ni que no me pegaban, pero el maltrato psicológico era interesante. O sea, entonces yo cuando empecé a contar eso, mi padre se quedó escandalizado. Mi madre le daba mucha menos importancia. Me decía, tonterías, no sé cuánto, eso son chorradas y tal. Yo lo pasaba mal y de repente en el colegio nos llevaron un día a esquiar y a todos nos encantó el esquí, vamos a esquiar, no sé qué. Y no me dejaban esquiar, no me dejaban nadar, no me dejaban tal, no me dejaban hacer nada. Entonces me empezaron a asfixiar de tal manera que lo dejé. Y eso sí fue un acto de rebeldía, porque mi madre no me ha perdonado a día de hoy. Y parece que lo hacía bien. Entonces, de ahí las esperanzas de mis maestros en que siguiera, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, entendió rápidamente, sobre todo un día en el que mi maestra principal dijo que bueno, porque en uno de los exámenes del conservatorio, en vez de sobresaliente o en vez de matrícula tuve sobresaliente o en vez de, no me acuerdo cómo, y entonces le dijo a mi padre que es que había que inculcarme el sentido de culpabilidad, porque con las condiciones que yo tenía que estar siempre dando al máximo. Y mi padre le colgó el teléfono. Le dijo, sentido de culpabilidad se lo mete usted por donde pueda, pero a mi hija no. Entonces, desde ahí mi padre se convirtió un poco en mi aliado. O sea, entendía que bajo ese tipo de presión y con esa culpa y con eso tal, que eso no iba a ser bueno para mí, pero a mi madre no, ya te digo que no lo entendió nunca. Gracia Querejeta fue muy buena estudiante. A veces era la segunda de la clase. Menos un año de mi vida, de los 12 a los 13, que se me dio fatal. Casi suspendo el curso. Bueno, yo no he suspendido jamás para septiembre, nunca en toda mi vida. Pero más que nada era porque el horror de pensar en tener que estudiar en verano me parecía tan terrible que era mejor hacer cualquier tipo de esfuerzo. Pero ese año me despisté mucho y aún así me salvé de la quema, pero por los pelos. Pero en general sí fui una estudiante buena. Pues yo empecé yendo a un colegio que se llamaba Abril, que era un colegio que fundaron Alberto Corazón, el diseñador, y su mujer. Fíjate, ellos tenían un colegio, se llamaba Abril, era un colegio que estaba en la zona norte de Madrid, bueno, no norte exactamente, pero bueno, podría decir hasta la calle, pero da igual. Y era un chalecito y era un colegio así muy, muy chulo y tal.
Y este colegio, por algún tipo de problema económico, no sé qué pasó, pues se fue a la mierda, y de ahí pasé al colegio base. Que el colegio base hoy en día es un colegio, wow, de estos, desde hace muchos años, un colegio de la Moraleja, no sé qué, pero en mi época era un chalecito, también ese sí, en la zona norte de Madrid, y primero en la calle, en Paseo de la Habana, y luego ya un poco más al norte. Y ahí transcurrió todo, bueno, todo lo que es lo que era el BUP, lo que es todo, la EGB, el BUP, de entonces, hasta el COU, que no había COU, que tuvimos que salir. El Colegio Base fue fundado en 1962 por un grupo de jóvenes universitarios bajo la inspiración de las líneas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza, que desde 1876 estaba comprometida con la renovación educativa, cultural y social y promovía la introducción en España de las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas. Estaban obligados por el ministerio a que tuviéramos un catecismo, estaban obligados por el ministerio a dar clase de religión, pero pues mi padre llamó y dijo que yo no iba a dar clase de religión. Y ¿sabes también quién llamó? Luis Ángel Rojo, el que luego fue presidente del Banco de España. Su hijo Luis Rojo estaba en mi clase. Entonces, tanto Luis Rojo como yo, el hijo de Luis Ángel Rojo y la hija de Elías Querejeta, no iban a clase de religión. Entonces, cuando había clase de religión, estaban todos los niños viendo ahí, como se llamaban entonces, filiminas, de no sé cuánto, del bautizo de Cristo y tal, y nosotros estábamos en el patio cariacontecidos, solos, intentando divertirnos, en fin, pues nos sacaban de clase de religión, era una cosa insólita. Yo me imagino que si el ministerio en aquel momento se hubiera enterado de que eso lo estábamos practicando, no sé, algo le hubiera caído al colegio, ¿no? Y tampoco he vivido en el colegio esa cosa de... Era un colegio mixto, por supuesto, cuando no había tantos colegios mixtos entonces. Yo no he vivido esa sensación de, oh, soy niña, no puedo tal. En mi colegio las niñas jugábamos al fútbol. De hecho, mi padre me regaló un balón de reglamento, como se decía entonces, rojo. Y teníamos un equipo de fútbol de niñas que pilotaba, como si dijéramos, cuyo míster era un tal Mendy. No sé, supongo que estará por ahí, si me escucha, si me escucha se reirá, porque Mendy era nuestro capitán. Entonces jugábamos al fútbol, jugábamos al baloncesto, la gimnasia era igual para chicos y para chicas, hacíamos natación. Pero en mi época también había problemas, y en mi época, por ejemplo, es el momento del principio de la heroína, ¿no? No de la cocaína, pero sí de la heroína. Y alguna persona de mi curso salió mal parada incluso, pero mi padre, por ejemplo, fue muy claro con eso. Mi padre me dijo, si te fumas un porro a mí me da igual, pero como yo sepa, como yo me entere de que te metes a algo parecido o similar, yo te doy de tortas, te encierro en tu cuarto y no sales hasta que yo sepa que estás 100% curada. Es decir, éramos muy claros hablando. Yo no he tenido tonteo con las drogas, para nada, pero muchos otros de mi generación sí, por supuesto. Creo que si hubiera caído en ese asunto, creo que lo hubiera contado, creo que hubiera pedido ayuda. A mi padre con toda seguridad y a mi madre casi seguro que también. O sea, mi padre parecía un tipo era muy liberal, era un tipo de izquierdas, era un tipo comprometido socialmente, políticamente hablando, pero era muy estricto también, Por esto que te digo de te encierro en la habitación y no sales, esto lo dijo y lo dijo en serio. El Madrid de los 70 era un Madrid... A mí, yo lo recuerdo muy triste. Yo recuerdo... No sé si son finales de los 60 o principios de los 70. Yo recuerdo las luces del Retiro. Eran terribles, eran totalmente tristes. Eran como unas bombillas colocadas así. Luego era un sitio donde había unos guardias que no te dejaban ni montar en bici, ni andar en patín. Bueno, en patinete, esos que teníamos, esos que se ataban con los sanchís, esos que se llamaban. No te dejaban hacer nada, no te dejaban jugar al fútbol, a la pelota, nada.
Yo el Madrid de mi infancia lo recuerdo triste. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Cuando murió Franco, mis amigos, que eran hijos de los militares de la UMD, a los que habían, les habían metido en el castillo de Palma durante años, encarcelados, pues pusimos Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, imagínate, ¿no? En una casa de militares, porque eran todos militares, no todos de la UMD, además. La Unión Militar Democrática, UMD, fue una organización militar clandestina española, fundada en los últimos años del franquismo por 3 comandantes y 9 capitanes con el objetivo de democratizar las Fuerzas Armadas y oponerse a la dictadura de Franco, siguiendo el modelo del Movimiento das Forças Armadas de Portugal, que el 25 de abril de 1974 había puesto fin a la dictadura de Salazar. Se proponían integrar a las Fuerzas Armadas en el Estado democrático mediante una serie de reformas. Creación de un Ministerio de Defensa, dignificación de los suboficiales, revisión del servicio militar obligatorio, reducción del ámbito de la jurisdicción militar y elaboración de un estatuto del militar profesional. Lo que no pretendían, a diferencia de los portugueses, era dar un golpe de Estado para acabar con el franquismo, pero sí evitar que las Fuerzas Armadas pudieran darlo. En cuanto los mandos franquistas supieron de la existencia de la OMD, actuaron de forma contundente, y en el verano de 1975 los principales líderes de la organización fueron detenidos. Se calcula que la OMD tenía entonces entre 200 y 400 miembros y hasta 600 colaboradores. El 8 de marzo de 1976 tuvo lugar la vista oral del Consejo de Guerra contra los 9 acusados, que solo duró un día. En la sentencia, al día siguiente, el tribunal calificó los hechos probados como un delito consumado de conspiración para la rebelión militar, por los que condenó a 7 de los acusados a penas de prisión que oscilaban entre los 4 y los 8 años, y llevaban aparejadas la baja definitiva de los ejércitos. 4 meses después, en julio de 1976, salieron de prisión al aplicárseles el Real Decreto Ley de Amnistía aprobado por el gobierno de Adolfo Suárez, que buscaba promover la reconciliación de todos los miembros de la nación. Pero no se les permitió reintegrarse en el ejército. Unos días después de las elecciones generales de junio de 1977, la UMD se autodisolvió. Consideraron que ya no tenía sentido su existencia. El PSOE, tras su segunda victoria por mayoría absoluta en las elecciones de 1986, aprobó la rehabilitación plena de esos militares. Después de distintos intentos por reconocer a la UMD, en 2010, el Ministerio de Defensa entregó la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la Unión Militar Democrática por la valentía que demostraron al colaborar decididamente en el camino hacia la transición a la democracia. Pero bueno, mis padres ya estaban separados, además entonces mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años. No, perdón, tenía 9 años cuando se separaron. Entonces no recuerdo muy bien cómo lo vivió cada cual, pero desde luego sí recuerdo, porque con 14 años ya, quiero decir, eres mayorcito suficiente como para darte cuenta todo lo que vino un poco después, ¿no? Se hablaba de un tal Suárez, que iba a ser presidente, pero que había sido de la Falange, pero que no sé qué, pero no sé cuántos, con cierta digamos, no con demasiada confianza. Todo eso más o menos, claro, lo recuerdo. Yo al principio viví con mi madre, pero luego a partir de unos años más tarde empecé a vivir de una manera completamente loca, que era, vivía un curso con mi madre y los fines de semana me iba con mi padre, y otro curso con mi padre y los fines de semana me iba con mi madre. Entonces aquello significaba que al final de cada curso escolar había que hacer unas mudanzas, porque claro, yo me iba con mi tocadiscos, con toda mi colección de discos, que no eran CDs, eran discos, con todos los libros, o sea, me los llevaba todos. Aquello era hasta que un día mi padre dijo, oye, estoy hasta el gorro, o sea, ¿esto qué es? Y entonces esto es un coñazo. Y entonces al final pasé una época viviendo muy larga con mi padre,
que tenía una casa en la Plaza de Oriente, que se compró una casa allí, y viví muchísimos años allí. Los fines de semana me iba con mi madre, pero luego me aburría y me iba, por ejemplo, la selectividad la estudié en casa de mi madre, no sé. Ya, lógicamente, ya con esa edad te mueves con libertad entre un sitio y otro, ¿no? No, es que un productor no significa pasta, significa otras cosas, significa un trabajo a lo largo de toda la película, por lo menos tal como yo lo concibo. Bueno, es un poco largo de explicar, ¿no? Yo creo que hay que estar desde el principio mismo de la película, desde el inicio y en el desarrollo. Y en Elías Querejeta produjo 13 películas de Carlos Saura, desde La caza hasta Dulces horas. En los primeros años 60 empezaban ambos sus carreras y unieron su talento. Querejeta estaba comprometido con un cine de autor que se salía de los moldes de la época y que dio lugar al llamado Nuevo Cine Español. Querejeta y Saura trabajaron juntos durante 20 años y durante mucho tiempo tuvieron que sortear la censura franquista. La primera película que hicieron juntos se iba a llamar La caza del conejo. El guión pasó la censura, pero llamaron a Elías Querejeta a los despachos del Ministerio de Información. Allí le dijeron que tenían que cambiar el título. No podía llamarse La caza del conejo, se tenía que llamar La caza. Y así se quedó la película de 1965, con la que Saura se convirtió en un nombre del cine europeo. 17 años antes de empezar la carrera, ya mi tío, el hermano pequeño de mi padre, que muchos de la industria del cine todavía recordarán, Fanfis, que murió, fue el primero de los hermanos que murió muy joven. Pues él era ayudante de dirección de Saura, de tal, no sé qué, y entonces yo realmente acabé en el equipo de dirección por mi tío. Entonces empecé a trabajar junto a él, a hacer fotos, a revelar fotos, y luego en algún rodaje, como en una de las pelis de Saura, de las últimas que hizo con mi padre, pues entré como meritoria en el equipo de dirección, etc. Pero tampoco seguí inmediatamente en el cine porque mi padre estaba totalmente empeñado en que yo hiciera una carrera. No solamente empeñado, sino me dijo cualquier carrera menos ciencias de la información. Porque entonces no existía comunicación audiovisual, solo existía ciencias de la información, que era cine y periodismo, ¿no? Luego ibas cogiendo la especialidad que quisieras y decía que aquí no era una castaña pilonga, que ahí no se aprendía nada, que no había ninguna práctica, no había nada. Y que esa carrera era imposible. O sea, que lo que se aprendía ahí lo iba a aprender con él mucho más rápido. Gracia Querejeta mantiene algunas cualidades de su infancia. Pues yo creo que una cierta forma de inocencia. Yo sigo siendo una persona bastante inocente. Y una inocencia un poco crédula, claro. O sea, a pesar de que la vida te da palos, como a todo el mundo, y no solamente en lo profesional, sino lógicamente en lo personal, que son los más duros, yo de alguna manera sigo pensando que las cosas... hago una película y pienso que igual puedo llegar a más espectadores. Luego muchas veces no sucede así, ¿eh? Pero aún así, tengo una cierta ingenuidad que yo creo que de alguna manera es la que me permite seguir adelante a pesar de los pesares. A pesar de los pesares, sí. Por el principio, Gracia Querejeta. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Alfredo Moreno González. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.